dirija en esta noche y nos ayude a que nosotros podamos hacer su voluntad. Inclinemos nuestro rostro. Oh Padre, muy agradecido estamos, Señor, por sus bendiciones, Señor. Oh Dios, usted nos otorga este regalo maravilloso, Señor, de hermanos, oh Dios, y personas que son desprendidas, Señor, dispuestas a enseñarnos, Señor, su verdad. Ayúdenos, oh Dios, derrame su Santo Espíritu, oh Padre, que usted unja a nuestra hermana Cecia Caro, oh Dios bendito, y que todo sea para la gloria suya, oh Padre, para su honra, Señor, y para su pronto regreso. En el nombre de Jesús, amén. En 1 Crónicas 16:27 nos dice así la palabra de Dios. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. David Salazar, bienvenido. Adelante. Buenas noches, queridos hermanos. Voy a cantar la música de Niños de Fe. Cristo está llamando a niños de oración, niños que no teman acudir al Señor, niños que sin miedo puedan enfrentar los gigantes de esta vida, como David. Niños de fe, Cristo está llamando, niños de paz, que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar, con la gracia y la ternura de Jesús. Cristo está llamando a niños de oración, niños que aman al día del Señor, niños que sin miedo puedan enfrentar en cada día, como Daniel. Niños de fe, Cristo está llamando, niños de paz, que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar, con la gracia y la ternura de Jesús. De fe, Cristo está llamando, niños de paz, que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar, con la gracia y la ternura de Jesús, con la gracia y la ternura de Jesús. Muchas gracias. Amén. Primero agradecer, ¿cierto?, la invitación, el interés de los hermanos, ¿cierto?, por el tema de la salud, que es un tema importante. Agradecer al Señor, ¿cierto?, porque nos podemos conectar en este grupo, con estos hermanos y nuestros amigos, con la tecnología en estas circunstancias que vive el mundo, ¿cierto? Pero es un placer poder conocerle y vamos a estar, Dios mediante, toda esta semana reuniéndonos para aprender a cuidar la salud de acuerdo al plan de Dios. Todos queremos tener salud, pero vemos cómo la hemos ido perdiendo a través del tiempo. Pero no es el plan de Dios, el Señor quiere que tengamos salud. Entonces, apreciados hermanos y amigos, vamos a compartir un tema, el primero de esta semana, que la hermana ha titulado la mesa del remanente. El remanente, hermanos, es el pueblo que espera al Señor, ¿cierto? Que espera la pronta venida del Señor. Bien, hermanos. La semana, entonces, vamos a estar reunidos, Dios mediante, de lunes a viernes. Durante esta semana, la semana se llama la mesa del remanente, ¿cierto? Es bien interesante, hermanos, que el pueblo de Dios es un pueblo peculiar, es un pueblo particular. Es un pueblo que se debe diferenciar del resto para poder ser la luz en medio de la oscuridad y también se diferencia incluso en su alimentación.
Y el primer tema lo hemos titulado El moderno vaso de maná. Y cuando vemos la palabra maná nos recordamos inmediatamente al pueblo de Israel, ¿cierto? En el desierto, 40 años, y dice que el Señor le dio el maná, un alimento del cielo, el pan del cielo. Y Moisés, dice el Éxodo capítulo 16, versos del 34 al 36, que el Señor le dio la orden a Moisés que cogiera una porción de maná y la pusiera en un vaso y la guardara dentro del arca como testimonio para las futuras generaciones, de cómo el Señor había provisto la comida para este pueblo en forma milagrosa día tras día durante los 40 años. Dice Éxodo 16 que comieron maná hasta que entraron a Canaán. El día que entraron a Canaán ya no cayó más maná. Interesante. Vamos a sacar algunas lecciones y vamos a ir aprendiendo, hermanos, lo vamos a ordenar. Cada noche vamos a hablar del tema de la salud y lo vamos a relacionar con el aspecto espiritual, porque la salud no es solamente no de tener una enfermedad física, sino también comprende lo mental, lo social y lo espiritual. En la Biblia, la palabra salud, hermanos y amigos, tiene que ver con un concepto integral de salvación en el idioma original. Entonces, hermanos, aquí tenemos la triste realidad para entrar en el tema. ¿Cuál es la triste realidad? La enfermedad que es consecuencia, que es parte de este mundo con pecado, ¿cierto? No fue el plan original. Y cada vez vemos cómo hay un mundo más enfermo. Y no solo es un mundo, sino que nosotros también estamos enfermos de diferentes afecciones, a veces físicas, a veces mentales, a veces sociales, emocionales y también espirituales. Y entonces vemos que la obesidad es un problema, el sobrepeso es un problema, como vemos ahí la imagen de ese niño, la irritabilidad en la escuela, ¿cierto? Los niños muy irritables, los jóvenes, también tenemos relación con diabetes, con la presión alta, estrés, todo el mundo angustiado, con ansiedad, con problemas de salud mental como la depresión, las demencias, el cáncer, y la lista sigue, hermano, la artrosis, la fatiga crónica, la fibromialgia. Es una lista interminable de enfermedades que cada vez son más común, y que las personas van a un servicio médico, ¿cierto? Y regularmente lo primero que se le da son pastillas, píldoras, medicinas digamos, en su porción pequeñita, pero todos sabemos que todas estas enfermedades pueden ser evitables. Y eso es lo interesante, hermanos, de cómo la ciencia hoy corrobora que todas estas enfermedades las podemos evitar. Si supiéramos vivir, si supiéramos tener buenos hábitos. Y como hijos de Dios es bien interesante que esos hábitos los conocemos y el Señor nos los dio. Entonces, esta es la triste realidad, pero además, hermanos, nosotros tenemos otra enfermedad. Toda la humanidad la tiene. ¿Quién sabe cómo se llama esa enfermedad? ¿Pueden participar? ¿Pueden abrir su micrófono o no están todos autorizados? Ya. ¿Cómo se llama esa enfermedad, hermanos? Que todos tenemos. Es una enfermedad espiritual. ¿Se acuerdan? El pecado. El pecado. Vamos a leer Isaías 1:6. El versículo 6 de Isaías 1 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad del ser humano lejos de Dios, el pecado, ¿cierto? Esta condición desesperada que describe Isaías 1:6. En ese sentido, ¿cierto? El pecado es otra de las enfermedades que diríamos es la raíz de todas estas otras. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué tenemos que sentirnos mal? ¿Por qué tenemos que tener malestares, dolores, y luego desencadenar una enfermedad que tiene un diagnóstico médico? Entonces, regularmente uno oye decir, es que mi mamá tenía esa enfermedad,
mi abuelito murió de eso, mi tío, etc. Pero hermanos, también otra cosa interesante que vayamos aprendiendo es que la enfermedad genética son las menos. Los genes no nos marcan como se pensaba. Vamos a hablar de eso un ratito más adelante. Enfermamos por nuestras decisiones. Y aquí ven ustedes una imagen, una señora, ¿cierto? Con una batería arriba rojita descargándose y otra señora con una batería llenita de energía. Y así nos sentimos muchas veces cada una de nosotras o cada uno de nosotros, a veces con mucha energía y a veces con poquita energía durante el día, ni siquiera no teniendo alguna enfermedad en particular, sino sintiéndonos mal, sintiéndonos que no tenemos energía para hacer nuestras cosas, sintiéndonos decaídos, un poco tristes, un poco irritables. Y eso, hermanos, tiene que ver con las decisiones diarias. El hermano hablaba en la oración de que el Señor es nuestro médico, el médico de los médicos. Y eso es una gran verdad. Y Él tiene sus propias medicinas, pero el Señor no usa píldoras. El Señor usa los 8 remedios naturales. Y hoy es muy interesante, hermanos, porque la ciencia corrobora todas esas cosas. Nosotros no tenemos que esperar lo que la ciencia diga, ¿cierto? Porque el escrito es superior. Sin embargo, cuando la ciencia lo dice, uno dice, qué bonito, porque las personas que no creen en el Señor pueden recibir este mensaje desde ese camino, desde esa vida. Entonces, aquí dice el caso de Nancy. Esta es una sola historia, hermanos, pero hay muchísimas. Nancy era una mujer adulta que llevaba 8 años siendo diabética, una mujer americana. 8 años es harto tiempo con diabetes. Su familia había tenido diabetes, sus parientes más cercanos, primos, tíos, su padre, etcétera, con diabetes, y todos avanzaban hacia la diálisis cuando ya tienen el problema renal, o a la amputación, y ella no quería llegar a eso. Y escuchó de un médico americano, que es el doctor Neil Barnard, que ustedes lo pueden encontrar por internet, y él trabaja en la universidad, Washington, si mal no recuerdo, y él preside el centro de medicina, del Comité de Medicina Responsable. Entonces, él hace investigación y él cita a las personas que quieren participar en su investigación para ser parte de ese proceso. Y Nancy fue como paciente diabética. Y hermanos, es interesante los resultados porque este es el caso de Nancy, pero es el resultado de todas las personas que participaron de esa investigación. Y en el caso de ella, que ya llevaba 8 años, ella lo que hizo fue hacer lo que este médico en su investigación le dijo que hiciera. Yo se lo voy a contar enseguida. Pero ella en 11 semanas, casi 3 meses, bajó su peso 6.3 kilos, bajó su hemoglobina glicosilada, que es el valor donde se mide cómo va el azúcar siendo controlada en el cuerpo, lo bajó 2 puntos a favor, y desaparecieron sus dolores crónicos, bajó el nivel del azúcar en sangre de tal manera que no necesitaba las pastillas que le daban para la diabetes, su ánimo mejoró muchísimo, el dolor de la artritis y la artrosis, todas esas cosas desaparecieron, hermanos, solo en 11 semanas, en 11. Eso es muy poquito. Y luego de un año de estar en el estudio, como grupo de investigación, había bajado 18 kilos. Ella tenía un sobrepeso importante. Y entonces la diabetes desapareció. ¿Y qué era lo que había hecho ella? Cambiar su alimentación. El doctor Neil Barnard es uno de los médicos que promueve la alimentación basada en plantas, integral, con muy poco alimento procesado, principalmente ellos promueven una alimentación que yo digo como la dieta original, y no son adventistas. Ellos son científicos del ambiente secular. Y son muchos, digo ellos porque son muchos, es una corriente, una revolución. Entonces, así como el caso de Nancy, hay muchas otras enfermedades que al cambiar su alimentación en semanas, en 6, en 8, en 10, en 12 semanas, cambian. Hay retroceso de la artrosis, hay retroceso de problemas cardíacos, hay retroceso de la depresión.
cuando la persona está enferma, pero también la persona que solamente tenía malestares sin tener un diagnóstico, al hacer este cambio, se logran tremendos resultados. Es maravilloso verlo, informarse de esto, porque el Señor ya lo había dicho. Entonces ahora la ciencia solamente está demostrando lo que el Señor había dicho. Y las personas lo están viviendo. Aquí en este país, en Norteamérica, hay un despertar enorme, hermanos, enorme en la ciencia al respecto de esto. La ciencia está llevando la delantera y la gente lo está practicando. Entonces, aquí yo tengo una cita que quiero compartir con ustedes al respecto de por qué la gente enferma. Tiene que ver, ya dijimos que no es los genes determinan el mínimo de enfermedades, son nuestros hábitos. Así como Nancy cambió y dejó la comida chatarra, dejó los procesados, comenzó a movilizarse, a hacer un poquito más de ejercicio y a incorporar comida de verdad, cambió sus hábitos. Entonces, aquí la cita dice, muchos están sufriendo, muchos van a la tumba debido a la complacencia del apetito. Hay otro científico, el doctor Campbell, él dice que la nutrición es la llave de la salud. Y yo comparto absolutamente su declaración, hermanos. La nutrición, si bien es cierto, los 8 remedios naturales son todos esenciales, todos, pero el pilar para tener salud es la nutrición. Porque podemos estar haciendo todo lo demás, pero si nos alimentamos mal, no vamos a tener salud. Entonces, comen, dice ella, lo que satisface su apetito pervertido. Ese apetito pervertido es el apetito que desea sin control cualquier cosa. Eso debilita los órganos digestivos y vamos a ir aprendiendo durante esta semana acerca de ello y perjudica su facultad de asimilar los alimentos que van a sostener la vida. Aquí está lo que dice el doctor Campbell. La nutrición es la llave de la salud. Y aquí ella dice, si comemos mal, si complacemos el apetito, perjudicamos nuestra facultad de asimilar los alimentos que sostienen la vida. Hermanos, para que nosotros tengamos energía y tengamos salud, lo que necesitamos es tener nutrientes, no comida chatarra circulando por nuestra sangre, nutrientes que lo van a dar las legumbres, lo van a dar los frijoles, lo van a dar las lechugas, las espinacas, los brócolis, las nueces, las semillas, etc. Lo vamos a ir aprendiendo progresivamente. Esta otra cita dice, dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Nosotros somos criaturas. El Señor nos diseñó. El Señor fue nuestro arquitecto, ¿cierto? Y Él sabe cómo funcionamos y Él sabe lo que necesitamos para funcionar mejor. Y saben, hermano, yo estudiando todos estos años estos temas, me di cuenta de una cosa que dice la hermana Elena de White. Ella dice que el Señor nos creó tan fuertes, tan poderosos, que si no hubiese sido de esa manera, como hemos maltratado tanto el cuerpo, la raza humana ya se hubiese extinguido. Y tiene toda la razón. El ser humano le coloca al cuerpo droga, le coloca al cuerpo alcohol, le coloca medicinas fuertísimas y le coloca todos los días comidas que no son alimentos de verdad, llenos de grasa, llenos de proteína, llenos de sustancias artificiales procesados, ¿cierto? Y no debiera ser así, pero aún así el cuerpo resiste. Entonces, como el cuerpo resiste y como no vemos que se está dañando por dentro, seguimos en ese mismo hábito, pero no es para lo cual fuimos diseñados. Entonces, si pensamos en el otro lado, si alimentáramos nuestro cuerpo y lo cuidáramos realmente con los 8 remedios naturales, ¿cómo responde nuestro cuerpo? Muchos ya lo están experimentando, están haciendo el cambio, porque las personas que deciden alimentarse correctamente, es interesante como el cerebro les dice, también tienes que caminar, también tienes que tomar sol, también tienes que tomar agua. Es muy interesante ver eso en la gente del mundo. Ahora ella dice, dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto. Existen reglas divinamente establecidas que si se observan guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Esto es muy interesante. Nuestro cuerpo tiene leyes. Si hay algo que nosotros debiéramos conocer, son las leyes de nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona? ¿Por qué yo debo comer
a un horario y por qué no debo comer a otro, por qué entre medio no debo comer en medio de las horas de comida. Todas esas son leyes y las vamos a ir aprendiendo poco a poco durante estos días para ponerlas en práctica, para cuidar nuestro cuerpo. Y saben, es interesante que en solo 10 días que usted hace el cambio, comienza a notar el cambio en su ánimo, por ejemplo, en su energía. Bien, el culpable. El culpable. Todos sabemos que el culpable es la comida moderna. El cuerpo está intoxicado. Todos los estudios científicos lo avalan, esto de cómo la dieta occidental, tan rica en grasas saturadas, tan rica en azúcares refinados y tan rica en proteína animal, es la causa directa detrás de todas estas enfermedades: cáncer, depresión, Alzheimer, la hipertensión, la diabetes. Todas las que hemos visto tienen que ver con la alimentación moderna. Nunca se había visto una generación tan enferma asociado a la alimentación. Ese es el culpable directo, pero aquí es importante que después vamos a ver al responsable, porque no es lo mismo. Dice aquí la escritora, ¿cierto? El alimento que consumís no es de la clase sencilla y saludable que produce la mejor sangre. Hermanos, cuando nosotros comemos, los alimentos se van a transformar adentro de nuestro cuerpo en lo que las células necesitan. Y ella dice, están comiendo cosas que no son sencillas ni saludables, no están comiendo lo que su cuerpo necesita. La sangre, hermanos, es vital. La sangre es esencial en nuestro cuerpo y ella va a llevarle a las células el oxígeno que respiramos y le va a llevar los nutrientes. Las células de todo nuestro cuerpo, de la cabeza a los pies, necesitan eso, nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, etc. Y necesita oxígeno. Pero esos nutrientes dependen de la comida. Y resulta que, por ejemplo, un niño que come pizza, fideo o pasta todos los días y donas, pasteles, no le está aportando lo que su cuerpo necesita. Y va a ir a la enfermedad directo. La sangre impura, dice ella, va a oscurecer las facultades morales e intelectuales y fortalecerá y despertará las pasiones más bajas de nuestra naturaleza. Esto es súper interesante, hermanos, porque la comida no solo tiene que ver con la enfermedad física o mental, tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra moralidad. Hay estudios interesantes en la ciencia, hace algunos años ya se están publicando, de cómo lo que comemos afecta la decisión moral que podemos tomar durante el día. Eso es tremendo. Y sin duda que Dios lo sabía, por eso nos dio este mensaje. Aquí está lo de la responsabilidad. El culpable son los alimentos. También tiene que ver con el sedentarismo, también tiene que ver con la falta de sol, la falta de agua, pero hermano, yo creo que se entiende la idea de que el pilar, el elemento clave es la nutrición. El responsable somos nosotros como seres humanos, porque nosotros tomamos, apreciados hermanos y amigos, las decisiones. Nosotros decimos qué como, a qué hora me lo como, cuándo me lo como y cómo me lo como. Son las decisiones. Y aquí quiero yo hablar brevemente de un concepto relativamente nuevo, que es ciencia, que se le ha denominado la epigenética. Y aquí es donde la genética se encuentra con la epigenética, como ustedes ven allí en el diagrama, y hasta antes de que se supiera de la epigenética, todo el mundo decía, los científicos decían que estábamos determinados genéticamente, que así como nuestro gen tenía escrito que mis ojos iban a ser color café, si mi gen decía que yo iba a tener un cáncer de mama porque mi mamá había tenido un cáncer de mama, yo tenía que terminar con un cáncer de mama. Pero eso ya no es así. Eso ya quedó en el pasado, porque ahora se descubrió que sobre los genes, pues se llama epigenética, hay otras partículas, le vamos a llamar así, que ellas dan la orden de encender o de apagar este gen. Y eso se enciende o se apaga el gen de acuerdo a nuestros hábitos. Y nuestros hábitos tienen que ver con nuestras decisiones. Eso es muy importante. Por ejemplo, se sabe hoy que cuando hacemos ejercicio se activan epigenes, es decir, los que están sobre las genes, que van a activar un flujo de proteínas que nos van a proteger del cáncer. Mire qué interesante.
Pero también hay otros epigenes que van a actuar de tal manera que van a evitar que genes negativos de una enfermedad se enciendan. Pero todo eso va a depender de nuestras decisiones. Entonces esa idea tiene que quedar muy clara, hermanos. Las decisiones. No estamos predeterminados genéticamente para tener una enfermedad. Son las mínimas. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con nuestras decisiones. Ese punto es muy importante. Avancemos. Y aquí qué interesante porque la autora de Ellen White ya lo decía en forma inspirada. Ella dijo así: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa, siempre hay una causa. Descuidando las leyes de la salud, preparamos el camino y se la invita a venir. Y eso es lo que la ciencia corrobora hoy en día. Muchos sufren, y aquí está lo de la epigenética, las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Se sabe que si mi madre tenía malos hábitos, se activaron genes que me podían a mí hacer daño. Y aquí ella ya lo decía, muchos sufren las consecuencias de las transgresiones. Si bien no son responsables de lo que nuestros padres, nosotros no somos responsables de lo que hicimos nuestros hijos. ¿Se acuerdan lo que dice Ezequiel? El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, es su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Aquí está lo que comentábamos recién. Yo puedo tener un gen porque mi madre desarrolló el cáncer de mama y yo lo puedo heredar. Pero yo tengo que saber que ese gen no se va a activar si es que yo tomo las medidas necesarias como una buena alimentación, hacer ejercicio, hidratarme, etcétera, etcétera. Eso ya la ciencia lo corrobora. Y no solo calza para el cáncer, para todas las enfermedades. Entonces, nuestro deber averiguar qué es violar o no violar una ley de la salud. Deben evitarse los malos hábitos que tenían los padres y entonces, por medio de una vida correcta, ponernos en mejores condiciones. No estamos predeterminados, depende de nuestras decisiones. Ese es el punto que quiero enfatizar. Ya, entonces, aquí quiero enfatizar lo que hoy vamos a aprender en términos prácticos, para que esta idea no se nos vaya a olvidar, sino que la retengamos. Nuestra sangre, yo lo dije delante, lleva a todas las células del cuerpo, lleva nutrientes y lleva oxígeno. Nutrientes son carbohidratos, proteínas, grasitas saludables, vitaminas, minerales y también lleva agua. Ahora, la célula cuando recibe todo eso, entonces ella puede trabajar en forma óptima y darnos salud. Nosotros enfermamos cuando las células se dañaron. Si tenemos a las células bien alimentadas, bien nutridas, funcionando en un ambiente saludable, que sería su sangre, ¿cierto?, que está alrededor de ellas, entonces nosotros nos vamos a sentir muy bien. Ahora, los estudios han demostrado lo que el plan original era. Para que el cuerpo funcione bien necesitamos una alimentación altamente nutritiva. A veces uno le pregunta a las personas, ¿qué tomó de desayuno? Y aquí puede variar de acuerdo al país donde vivimos. Por ejemplo, en mi país, lo clásico del desayuno en Chile es un café y un pan con mantequilla. Eso es lo clásico, siempre ha sido así. Pero si usted va al campo, la gente del campo en Chile se toma una sopa que tiene más nutrientes. Tiene verduras, tiene legumbres, ¿cierto?, etcétera. Entonces es diferente el concepto y la gente a veces piensa que está tomando un buen desayuno con un café y un pan, pero eso no es nutritivo. Altamente nutritivo significa que tiene que incorporar en su plato todos los nutrientes en cada comida. Lo vamos a ir explicando paso a paso después. Y esta alimentación que va a dar todos los nutrientes es una alimentación basada en plantas, es una alimentación basada en los vegetales. Y por sí misma esta alimentación es baja en calorías. Cuando uno sigue esta alimentación, hermanos y amigos, no cuenta calorías, no está preocupado de eso. Lo que está preocupado es que sus células se nutran, su cuerpo se nutra. ¿Y por qué hablo también de las calorías? Porque mucha gente entra a dietas y cosas. Esto no es una dieta, esto es un estilo de vida. Y las calorías, vuelvo a insistir, en las dietas que dan las nutricionistas, por ejemplo, se cuentan calorías. Cuando uno se alimenta con esta alimentación, se dejó de contar calorías, no es necesario. No es que uno se va a comer 3.000, 4.000 calorías, es prácticamente imposible
comerse tantas calorías con esta alimentación, porque esta alimentación que no es procesada, el que comemos frijoles o porotos, comemos lentejas, lechugas, brócoli, etcétera, no tiene tan poquitas calorías que eso no es lo mismo que un alimento procesado envasado. Si usted compra algo envasado, usted le ve la etiqueta, tiene muchísimas calorías. Y el cuerpo, se sabe científicamente que el cuerpo no está hecho para tantas calorías de una vez. Se sabe que el cuerpo, mientras menos calorías recibe, pero nutritivamente bien enriquecido, es un cuerpo más saludable, es un cuerpo que se enferma menos y es un cuerpo más longevo, es decir, que vive más tiempo. ¿Y por qué yo puse ese relojito ahí? Porque también comer altamente nutritivo significa respetar horarios de comida. Y aquí hay cierta divergencia entre los mundos científicos, pero Ellen White señala que debiéramos comer cada 5 horas, por ejemplo. Ese es un hábito importante. Y la ciencia lo corrobora, pero algunos dicen que debiéramos comer snack o colación. Entonces ahí yo digo, no debemos comer colación ni snack, porque el cuerpo tiene lo que se llama un complejo motor migratorio que funciona cuando se hizo la digestión, que eso pasaron 2 horas más o menos. Ese complejo motor migratorio hace que se limpie todo el tubo digestivo después de la digestión y él se demora en trabajar 1 hora y media aproximadamente, este sistema, que es como que limpia todo el tubo digestivo, lo deja limpiecito. Luego de eso hay que dejar descansar todo este sistema digestivo, por lo menos 1 hora, y en eso han pasado 5 horas. Y en todo ese lapso en que usted comió la primera vez y dejó su cuerpo que trabajara solito, va a sentir hambre de verdad, hambre a las 5 horas, porque el cuerpo está hecho, su célula va a decir ya es tiempo otra vez. Su célula da señales al cerebro y el cerebro dice, ok, hay que comer otra vez, y usted siente la sensación de que hay que comer. Eso es cuando el cuerpo es alimentado nutritivamente. Si el cuerpo consume, por ejemplo, un desayuno como aquí en América, en Norteamérica, una dona y un café, o un pastel y un café, en 2 horas o en 1 hora el cuerpo le va a pedir comida otra vez, porque allí no irán nutrientes. Y el cerebro da señales de acuerdo a los nutrientes que se reciben. Bien, vamos a avanzar. Aquí está entonces lo que vamos a enfatizar hoy. ¿Qué debemos comer? Es lo que está arriba en la flechita verde. Debemos comer muchos vegetales de todos los colores, muchas frutas de todos los colores, semillas y frutos secos, legumbres de todas las variedades de legumbres y cereales integrales. Esos cereales no de caja, esos cereales integrales como son el mijo, el amaranto, la avena, el arroz, el maíz, etcétera, etcétera. Esos que no son procesados. Todo esto que está ahí, esos 5 grupos, debiéramos comerlos diariamente. Diariamente. De esa forma nos aseguramos que estamos comiendo nutritivamente para nuestras células. Y eso fue lo que hizo Nancy, la señora, con todos los otros que entraron al estudio y que desde el doctor Barber. ¿Y qué dejaron ellos y qué debemos dejar nosotros? Todo lo que hace daño, que es lo que está bajito. Los procesados, las azúcares refinadas, los lácteos, y vamos a ir explicando por qué en los días sucesivos, la alta fructosa, los huevos y las carnes. Es interesante, hermanos, en la Biblia, en el plan original, el Señor le dio los vegetales a Adán y Eva, y la carne y sus productos fueron dados después del diluvio, oficialmente, pero el hombre ya había comido por rebeldía antes del diluvio. Pero ahora la ciencia corrobora todo eso y mucha gente de afuera está dejando esos productos porque sabe que le hacen daño a la salud. Hay muchos que son veganos por el cuidado de los animales, pero la alimentación basada en plantas no es veganismo, no es lo mismo. Seguir una alimentación basada en plantas que promueve el mundo científico en este momento y que promovíamos nosotros como pueblo adventista, tiene que ver con la salud. Y además de eso, a consecuencia de eso, cuidamos la naturaleza y el entorno. Pero cuando uno se alimenta de la alimentación basada en plantas, no está buscando sabores que se parezcan a los sabores que comíamos antes. Me explico, por ejemplo, cuando las personas se hacen veganas,
siguen buscando sabor a queso, siguen buscando sabor a huevo, siguen buscando sabor a ¿cómo se llama esto? Que hacen de pavo, cecinas de pavo, etcétera. Sigue buscando esos sabores como animales. La alimentación basada el que sigue la alimentación basada en plantas no busca sus sabores, busca cocinar estos alimentos de la forma más sencilla porque lo que busca es cuidar su salud. Es diferente la motivación. Bien, ahora la pregunta es entrando al terreno espiritual. ¿Podemos tener salud? ¿Qué es lo que todos deseamos? La respuesta es sí. Si ustedes van al 3 de Juan, capítulo 2, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y allí esa palabra salud es una palabra integral. ¿Qué se requiere? Bastantes cosas que podríamos tomar de distintos aspectos, pero yo aquí quiero enfatizar hoy día 2. Para tener salud se requiere, hermanos, voluntad y dominio propio. ¿Se acuerdan que nuestra salud depende de los hábitos que tenemos? Y para tener hábitos necesitamos voluntad y dominio propio. Mucha gente que sigue este estilo de vida, de alimentación basada en plantas, para tener salud ni siquiera es creyente. Y lo hacen porque también logran desarrollar voluntad y dominio propio. ¿Cuánto más como hijos de Dios, hermanos? Mucho más. Y aquí yo no voy a leer Salmo 77:13, pero lo invito a ustedes. Es salmo que en la versión en español dice, lo voy a leer. Con los nervios se me olvidó la idea. 77:3. Dice, oh Dios, santo es tu camino. Pero en la versión en inglés dice, oh Dios, en santidad es tu camino. Y en la otra, en la otra versión en español dice así, en santidad es tu camino. Y en inglés, en la versión del King James, dice, tu camino, Dios, está en el santuario. Esa es la idea que yo quiero enfatizar. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Se acuerdan que Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, único autor y consumador de nuestra fe? Hermanos, nosotros hoy como adventistas, nuestros ojos tienen que estar en el santuario. No, si lo sacamos del santuario, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra fe, no en el santuario propiamente tal, me refiero al Señor que está en el santuario. Si lo sacamos de allí, nos vamos a extraviar. Pero si nuestra mirada por fe sigue al Señor Jesús y su obra, entonces estamos por camino seguro. Y aquí voy a leer Hebreos 12:2. Aquí ya nos queda poquito, hermanos. Vamos a hacer la aplicación espiritual de lo que hemos ido aprendiendo hoy día. Hebreos 12:2. Aquí está el texto de puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí está Jesús, en el santuario. Pero en 1844 el Señor entró al Santísimo y el pueblo adventista fue el único pueblo que lo siguió al Santísimo. Eso es muy importante comprenderlo, hermanos, porque su obra de salvación no fue en la cruz solamente. Su obra de salvación comenzó en la cruz, pero sigue ahora en el Santísimo. Y en el Santísimo, veamos lo que dice Hebreos 4:15. Yo lo voy a leer aquí, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, ¿cierto? Que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso, hermanos, este es un texto maravilloso, porque el Señor Jesús fue tentado como humano, ¿cierto? En todo, igual que nosotros, para que pueda ser nuestro representante y pueda comprender nuestras debilidades, pero sin pecado. ¿Por qué, hermanos, esto es importante? Porque a veces decimos, me cuesta dejar esta comida, me cuesta dejar este mal hábito, y viene Satanás y nos va a tentar. Él siempre nos tienta según nuestras debilidades, pero en el nombre del Señor podemos lograr victorias, y eso es lo que yo quiero enfatizar. Se puede lograr la victoria. Y el título era el moderno vaso del maná, así se titula el día, el moderno vaso del maná. Y yo les contaba al inicio que este vaso de maná se puso adentro del arca del pacto que estaba en el Santísimo, ¿se acuerdan?
Y allí también estaban las tablas y estaba la vara de Aarón. Y es interesante que todo tiene un símbolo en el santuario. Y ese vasito de maná, dice aquí, la luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. Hermanos, el maná era el pan del cielo, el maná era lo que el Señor le dio para comer. Y entonces ella dice, la luz que Dios da a su pueblo respecto a los alimentos que debemos comer, es nuestro maná moderno, es lo que hoy debiéramos apreciar y recibir como luz. Y no importa si hemos sido un poco reacios a recibir esta luz, el Señor todavía nos está dando esta luz para que andemos en ella, en su nombre. Ahora, dice aquí, Cristo sabía que para poder llevar a cabo con éxito el plan de salvación debía comenzar la obra de redención del hombre donde había comenzado la ruina. ¿Y dónde comenzó la ruina en el Edén? Cuando Adán cayó en el terreno del apetito. ¿Ven? Satanás astutamente siempre nos quiere arruinar por el apetito y vamos a ir viendo durante estos días por qué el apetito tiene que ver con nuestras tentaciones. Satanás fue derrotado en su intento de vencer a Cristo en el terreno del apetito. Aquí Satanás no ganó la victoria. Entonces, dice, allí en el desierto Cristo alcanzó una victoria en favor de la raza humana en el terreno del apetito, haciendo posible que en su nombre, en toda ocasión futura, el hombre, usted y yo, hermanos, pudiese vencer la fuerza del apetito para su propio provecho. Hermanos, no digamos no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos está llamando a andar en esta luz maravillosa. Yo en lo personal me impresiono de ver a las personas del mundo siguiendo este mensaje que ellos ni siquiera saben que el Señor lo dio antes. Yo me impresiono de eso, de la convicción con que ellos hablan y viven. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Y sobre todo que en el nombre del Señor podemos tener la victoria. Vamos a saltarnos aquí. Este texto sí lo voy a leer, es importante. Dice, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. No, hermano, no es algo tan simple, es una transformación de la naturaleza. Yo le digo a esto es una cirugía mayor. Es un trasplante completo de corazón. Se produce una muerte al yo y al pecado y nacemos a una vida enteramente nueva. Y eso lo hace solo el Espíritu Santo. Hermano, si usted quiere dar paso durante esta semana al respecto de entender, de vivir este mensaje, solo eso es obra del Espíritu Santo. No son ni mis palabras, no. Solo es el Espíritu Santo. Bien, y aquí vamos a entrar al tema de la voluntad. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando hablábamos de esto del vaso moderno, del maná, teníamos que recordar la voluntad y el dominio propio? Durante esta semana vamos a trabajar diferentes, vamos a poner frutos que debemos poner en nuestra mesa del remanente. ¿Cómo se llama la semana? La mesa del remanente. Los frutos que vamos a colocar en la mesa es la voluntad, los primeros frutos, voluntad y dominio propio, porque ellos son los que gobiernan nuestras decisiones. La voluntad, hermano, está aquí, en el lóbulo frontal. Y es interesante que allí es donde debemos tomar decisiones, pero hoy en día las personas están tomando decisiones desde el sistema límbico que está abajo, y el sistema límbico es emocional. Me gusta este pastel de chocolate y me lo como. ¿Me entiende? La voluntad le dice, la razón le dice, te hace mal, pero la emoción logra la victoria. Estamos al revés funcionando, pero eso se puede volver atrás, se puede mejorar. Y el Proverbio 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, hacer estos cambios es un cambio espiritual de corazón. El salmista dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. ¿Se fijan? Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Esa es obra de Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Después dice, cultive el dominio propio, refrene, que tenemos que refrenar el apetito, manteniéndolo bajo el control de la razón. La razón está aquí, en el lóbulo frontal, y eso lo dice la ciencia. Desde aquí debemos tomar
las decisiones, no desde el sistema límbico. Y cada mañana nosotros debiéramos decirle al Señor, toma mi voluntad, hazme enteramente tuyo, hazme abandonar mis propios planes, dice el Camino a Cristo. Entonces, hermanos, allí hay varios textos que por tiempo no los vamos a leer, ustedes los pueden anotar, y tienen que ver con que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 24. Pedro habla del cambio de la naturaleza, el apóstol Pedro, ¿cierto? Y allí también abarca el dominio propio. Entonces, en nuestra mesa, hermanos, para ir terminando, que el Señor nos ayude a tener voluntad, pero no es nuestra, es la del Señor. El Señor modifica nuestra voluntad y nos da el dominio propio. Y aquí está el texto, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando tomamos este estilo de vida, nos gozamos, no es una carga, es un gozo y una bendición. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo da el Señor, se fijan, todo lo hace el Señor. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, para que durante esta semana podamos comprender, apreciar este mensaje de salud para nosotros vivirlo. Es un mensaje de amor del Señor para su pueblo, para prepararlo. Vamos a ir viendo cómo lo que comemos afecta a todo nuestro ser. Mañana, Dios mediante, vamos a ver nuestro sistema inmunológico. Después vamos a ver el miércoles, vamos a hablar de la microbiota. No sé si ya algunos ya han escuchado por ahí de la microbiota, es un tema muy interesante y tiene que ver con nuestra comida. Vamos a hablar de la relación que existe entre el cerebro y nuestro intestino. Y el último día vamos a hablar del cerebro y lo vamos a relacionar todo con nuestra vida espiritual. El Señor quiere que tengamos salud ahora, pero también quiere que estemos preparados. La alimentación, hermanos, es parte de la preparación, es parte de la restauración para el reencuentro con nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y si hay preguntas, hermana Margie, usted dirige este momento. Muchas gracias, mi hermanita Cecia. Interesante, interesante. Voluntad y dominio propio. Bien, mis queridos hermanos, ¿tienen preguntas? Es el momento de poderlas realizar. ¿Alguna duda que tengan con respecto al tema que se ha tratado el día de hoy? Buenas noches. Bueno, de mi parte, darle gracias a la hermana, muy bonita de cómo debemos alimentarnos y me pareció muy interesante, lo voy a tomar en práctica, sí, y sí, que se siga dando el tema de salud como ella lo mencionó en esta semana para aprender. Amén. Amén. Bien. Hemos aprendido el día de hoy también que comer frutas, vegetales, semillas y cereales y dominar nuestro dominio, dominar nuestros gustos, los que nos llaman, a veces nos da la tentación, ¿no? De que un pastelito, de pronto una bebida gaseosa, ¿no? Bien. Y pues hoy día Dios nos insta que tenemos que tener dominio propio. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas noches con todos. Hermana, yo tengo la siguiente pregunta, o más bien es una solicitud. Es acerca de la cita de nuestra hermana Elena G. White, que ella mencionaba que nosotros deberíamos llevar una dieta sencilla y saludable, y que al contrario de esta, si no se lleva esto conduce al fortalecimiento de las pasiones más bajas de nuestra naturaleza como raza humana. Entonces yo me preguntaba si usted me puede ampliar un poco más el tema desde el nivel biológico, de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, a nivel, supongo, del cerebro y las conexiones con lo digestivo o el apetito. Entonces me gustaría que me amplíe el tema, por favor. ¿Cómo que son menos 27? Durante la semana vamos a ver que existe una conexión
que es real, una conexión que el mundo científico establece, que la hermana Elena ya hablaba, entre el cerebro y el intestino, y hoy se le agrega la microbiota. Con esa base se entiende absolutamente que lo que comemos afecta por ejemplo, nuestras emociones. Por ejemplo, pensemos en un niño que come azúcar, exceso de azúcar, se altera, se irrita, pierde el control, etc. Y es interesante que la cantidad de proteína animal que se está consumiendo hoy es tan alta que también se está asociando con alteraciones emocionales, de ánimo me refiero con eso, al decir emocionales. Por ejemplo, hay estudios donde se ha publicado que con mínimas variaciones entre las proteínas y los hidratos de carbono, las personas toman decisiones de orden moral, los colocan a experimentación allí, le dan un tipo de desayuno y le dan otro tipo de desayuno, y después lo colocan a situaciones morales, situaciones de vida, y ellos tienen que tomar la decisión y de acuerdo a pequeñas variaciones que tuvieron en su comida, deciden una cosa incorrecta o deciden una cosa correcta. Lo vamos a explicar más profundo cuando veamos el eje microbiota intestino-cerebro, que es en la cuarta noche. Pero a eso se refiere ella. Es impresionante la relación entre la comida y nuestras reacciones en lo que pasa no solamente abajo, sino lo que pasa aquí, porque acuérdense que somos un todo. Nuestra mente, cierto, que está en el cerebro, se ve afectada por lo que comemos. Generalmente uno ve que lo que come como que pasa de aquí para abajo nomás, pero lo que come también los nutrientes suben al cerebro y lo van a impactar. Me refiero a los excesos de azúcares, a los excesos de grasa y los excesos de proteína. Y al contrario, hay evidencia científica que muestra que, por ejemplo, las personas, cuando consumen una alimentación basada en plantas, sus índices de felicidad y de calma, de autocontrol, mejoran. Entonces se ven los dos efectos, los dos extremos con la alimentación. No sé, la hermanita Priscila parece que era. No sé si a esa dirección esperaba usted la respuesta o quiere algo más específico. Le vamos a ahondar mucho más en la clase del jueves, en el tema del jueves. Sí, hermana, justamente ese tema apuntaba, pero ya como he mencionado que próximamente se hará más a fondo el tema, entonces esperaré también con ansias encontrar el tema preciso donde se ampliará. Gracias. Exacto. Gracias, hermano. Bien. Oh, Padre, muchísimas gracias, Señor, por grandes bendiciones que usted nos regala, oh, Señor. Oh Dios bendito, bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor Jesús, que puedan hacer su voluntad, que puedan, oh Dios, tener los frutos del Espíritu, Señor, que también es por medio de la alimentación. Gracias, Señor, por nuestra hermana Cecia. Bendígala a ella, bendiga a su familia y todos sus proyectos. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.